Un abrazo inmenso desde mi corazón para ti, para la familia, para todos los que estamos conectados en este momento. Bienvenidos. No saben la alegría que me da de poder compartir este tiempo sabiendo que ustedes están unidos a mí en mente, espíritu y voluntad. Hoy todos vamos a adorar a nuestro Rey. Es el día de Él, por lo tanto lo llamamos sublime, soberano, Dios santo, Dios puro, todo lo que Él es y su significado para nosotros. En este momento les invito a hacer una oración de acción de gracias. Padre Santo, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Declaramos una vez más y experimentamos la grandeza de tu poder en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestras familias. Señor, hoy honramos tu nombre. Te bendecimos, Padre. Gracias por este tiempo que podremos adorar, estar unidos, Señor, estar dándote a ti toda la gloria y toda la honra porque tú te lo mereces. Señor, gracias en esta mañana por las familias de mis hermanos, porque tú, mi Rey precioso, los has guardado, los has protegido y en medio de las circunstancias podemos estar unidos en un solo espíritu porque tú eres ese Dios poderoso que nos amas, nos sostienes, nos bendices. Señor, gracias por la palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú hablas para que nuestra mente lo entienda y podamos bajar tu palabra a nuestro corazón y tener un espíritu de obediencia, Señor, a tu palabra y poner en práctica, Señor, cada detalle, cada palabra, cada frase, Señor, que llegue a tocar lo más íntimo de nuestro corazón, Señor, y que nuestro espíritu sea lleno de la presencia tuya. Te amamos, Padre, te bendecimos. Mi hermano, te bendigo en esta mañana. Declaro la presencia del Señor en tu vida en todo tiempo y en victoria. En el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Bienvenidos de nuevo. Iglesia, buenos días. Para esta semana tenemos algo que recordar. En primer lugar, este martes a las 8 de la noche tenemos nuestro altar familiar. Recuerda que esto se hace a través de nuestro canal de YouTube, tdf72.conexión. En segundo lugar, quiero recordarte que nuestra pastora Oli, junto con el grupo de intercesoras, estará orando este miércoles 22 de julio y este viernes 24 de julio por nuestras peticiones. Si tienes algún motivo de oración y quieres darlo a conocer, puedes escribir al correo electrónico tdf72hora@gmail.com. Y ya para finalizar, quiero recordarte nuestro Ministerio de Acción Social. Si deseas hacer algún donativo, puedes escribir o comunicarte al número telefónico de Carolina Monroy o hacer directamente una transferencia a la cuenta corriente de nuestra congregación. Un abrazo y bendecida semana para todos, familia. Buenos días a todos, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? Espero esta haya sido una excelente semana de mucha bendición para todos ustedes, de mucha salud, de mucha prosperidad. Y en este puente en el que estamos de 20 de julio de Independencia, vamos a dar gracias a Dios por todo lo que nos trae, por lo que nos bendice. Y vamos a leer una palabra de San Pablo hacia el pueblo de los tesalonicenses. Y dice así en el verso 1, en la segunda carta, en capítulo 1, verso 1, dice: Yo, Pablo, junto con Silvano y Timoteo, escribo esta carta a los hermanos de la iglesia de la ciudad de Tesalónica, que están unidos a Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, como es justo que hagamos, porque la fe de ustedes está creciendo y el amor que cada uno tiene por los otros es cada vez mayor, de modo que nosotros mismos hablemos de ustedes con satisfacción en la iglesia de Dios por la fortaleza y la fe que ustedes muestran en medio de todas las persecuciones y aflicciones que sufren. Entonces vamos a dar gracias
por nuestros hermanos y también por todo lo que el Señor nos da y nos bendice en su palabra. Así que, mis hermanos, este es un momento para bendecir por todo lo que el Señor nos da y retornar a Él los diezmos, ofrendas, primicias y todo lo que traemos al alfolí para bendecirlos y para agradecer. Así que oremos, mis hermanos. Señor Jesús, Padre amado, Espíritu Santo, queremos agradecer la fidelidad de ustedes hacia nosotros a través de dar la provisión por medio de los trabajos, papá, o de las actividades que cada uno de mis hermanos realiza. Te bendecimos, Señor, porque tú has sido muy generoso al llenar nuestra alacena todos los días de nuestra vida. Hoy te exaltamos por eso y te exaltamos por cada familia, Señor, que puede traer sus diezmos y sus ofrendas como tú lo das, como muestra de la fidelidad tuya hacia nosotros, pero también de nuestra fidelidad y obediencia hacia ti. Bendecimos nuestra congregación, bendecimos nuestra iglesia alrededor del mundo. Te damos gracias por tu provisión temprana y tardía y te pedimos, Papito Dios y Espíritu Santo y Señor Jesús, que tú nos ayudes a ser obedientes en esta parte de nuestra vida y con acción de gracias bendecimos lo que tú has dado, pero también te damos exageradas gracias por lo que no has permitido. Porque en medio de lo que tú no permites, papá, tu voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta para tus hijos. Te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias y los bendecimos. Nos vemos luego, familia. Chao. Chao. Hoy es el día del Señor. Prepárese para la consolación, la exhortación y la edificación. La palabra del Señor con el pastor Jairo Monroy. Buenos días, bendiciones para todos. Aquí compartiendo con ustedes la fidelidad, la gracia del Señor, su bendición permanente y su fidelidad. Siempre celebramos todos estos aspectos y muchísimos más. Damos gracias a Dios porque Él es el Yo Soy. Y estamos en nuestra campaña conociendo quién es Dios. Y ya hemos compartido 3 aspectos. Tuvimos un magnífico resumen el domingo pasado y creo que hemos sido ministrados como siempre por la palabra del Señor, por el Espíritu de Cristo, por la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que en esta mañana estamos mirando un nuevo nombre de Dios y es Jehová o Yahvé Sabaoth. Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Y aquí hay un aspecto muy interesante que vamos a aprender hoy. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando tenemos todos estos recursos de la palabra del Señor, de quién es Él, cuando pensamos, oramos o meditamos en algo, como que todo esto se junta y uno tiene una percepción más clara, más evidente, más poderosa de la presencia del Señor
en nuestras vidas. Así que Jehová Sabaoth. Saba es la raíz de la palabra hebrea que significa combatir y significa ejército. Entonces, este fue un aspecto que se le adjudicó a Dios desde la palabra para decir Dios, el Dios de los ejércitos. Y tenemos muchas cosas que habría que compartir, muchas preguntas, muchas inquietudes, pero estamos siempre en un abrebocas respecto a estos temas y a este compartir. Pero una de las cosas que se piensa es que ¿por qué hay un nombre en donde Dios aparece como el Dios guerrero, el Dios de la guerra? Ahora, para los judíos, para el pueblo de Israel, el Dios era el Señor de todas las esferas de la vida, y por supuesto incluía como pueblo el hecho de que iban a tener peligros que enfrentar de otros pueblos vecinos, y seguramente, como así sucedió, y todos lo sabemos, eran guerras que se venían, porque siempre ha habido la tendencia, desde la guerra espiritual, de destruir la verdad por parte de la mentira, de destruir la justicia por parte de lo que es injusto. Así que aquí hay un aspecto muy importante, y es que Dios es un Dios que lucha por la verdad, lucha por la justicia, se para frente a cualquier circunstancia adversa y nos dice cómo son las cosas así de frente, cara a cara, y no se esconde, y si tiene que actuar bajo su poder y su mando, Él siempre lo va a hacer. Entonces, lo que está diciendo la palabra del Señor respecto a quién es el Señor de los ejércitos es que Él siempre está dispuesto a luchar por su pueblo, pero no meramente por su pueblo, sino por la justicia, por la rectitud, por la verdad. Y Él espera que quienes han sido alcanzados por Él se muestren justos, obedezcan su palabra, agradezcan su presencia y puedan ver la gloria de Dios. Por ejemplo, Dios hace un recuento después de haber sacado a Israel de Egipto, haberlo pasado por el desierto y todo esto, y en cierto momento les dice lo siguiente en Deuteronomio capítulo 1, verso 30. El Señor vuestro Dios, que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Pero con todo esto, dice Dios, no confiasteis en el Señor vuestro Dios, que iba delante de vosotros en el camino para buscaros lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día, para mostrarles el camino por donde debíais andar. ¿Qué pasa acá? Que es muy importante que entendamos nosotros, como debió haber entendido el pueblo de Israel, como es el deseo de Dios, el gran Sabaoth, Rey de los ejércitos, Señor de los ejércitos, que Él está dispuesto a pelear por nosotros, que Él está dispuesto a defender nuestra causa y a poner muros de protección. Pero si no obedecemos, si no andamos en su luz y en su verdad, entonces Él se quita. Él dice, lo siento, pero por ahí yo no voy. Y esa es la experiencia de muchas ocasiones que vivieron el pueblo de Israel. Ustedes conocen la historia, y que está escrita allí, como dice Pablo en Corintios, para nuestra amonestación, para que no hagamos aquello que ellos hicieron, para que no suframos las consecuencias que ellos tuvieron que sufrir, sino que tengamos en nuestro corazón el temor de Dios. Entonces, es importante que al comenzar esta reflexión esta mañana, nosotros nos demos cuenta de ese principio, el principio siempre de que toda promesa de parte de Dios, y sus promesas son sí y amén, y están permanentemente allí, dependen de que nosotros cumplamos
como hemos dicho muchas veces, las premisas. Se nos tiende a olvidar esta verdad, de que el Señor cumple su promesa, pero nosotros debemos cumplir la premisa. Así que, por ejemplo, vamos a decir en esta mañana, entonces, respecto a lo que significa Sabaoth, el Señor Dios de los ejércitos. En primer lugar, que todo lo que contiene el cielo y la tierra es el ejército de Dios. Para entender un poquito a qué se refiere y cuál es o cuáles son los ejércitos de Dios. En Jueces capítulo 5, verso 21, dice lo siguiente: desde los cielos las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Una historia allí que está en Jueces 5, que usted puede contextualizarla para entender esto. Pero allí hubo una situación de acción de parte de Dios, y aquí dice que las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra Sísara, y dice, el torrente Sison los barrió. ¿De qué está hablando? Un torrente, una caída de agua, un manantial, es decir, no manantial, porque era torrente, era torrencial, ¿no? Dice, el antiguo torrente, el torrente de Sison, dice, los barrió. Y luego dice, termina ese texto diciendo, marcha alma mía con poder. Entonces aquí hay unas revelaciones respecto a cómo Dios usa todos sus recursos, que son sus ejércitos, que incluye la creación, las estrellas, los torrentes, incluye las nubes, el sol, el agua, todo. Es decir, porque Dios es el que crea, el que sostiene, el que le da vida a todas las cosas y mueve todas las cosas como Él quiere. En Isaías capítulo 40, verso 26 dice lo siguiente: levanten en alto sus ojos y miren, ¿quién ha creado estas cosas? Él saca y cuenta el ejército de ellas, a todas llama por su nombre, por las grandezas de su vigor y el poder de su fuerza, ninguna faltará. Alcen sus ojos y miren quién ha creado todas estas cosas, dice el escritor. Y eso nos habla entonces de ese aspecto importante de que lo que hay en los cielos y en la tierra, toda la creación es parte del ejército de Dios. Mira, aquí en este lugar donde estamos recién, antes de grabar esto, salí y estaba las hormigas, las grandecitas, pero por montones, habían carreteras por todo lado, por arriba, por abajo, por los árboles, por el caminito. ¿Y qué hicimos? Bueno, no podemos grabar esto en medio de un hormiguero y eso que de pronto se suban todos, pero montones, por cientos había. ¿Qué hicimos? Bueno, eso es una invasión. No se les está permitido invadirnos en este momento. Así que yo fui y tomé las armas que yo tengo, un fumigador, y comencé a fumigar todo esto, lamentando mucho por las hormiguitas, pero tenían que irse de acá, y ya lo hicimos y desaparecieron. Muchas de ellas seguramente murieron, están por ahí, otras están por allá tal vez lamentándose y otras alcanzaron a sobrevivir. Bueno, es para que tengamos una idea de lo que sucede. Y eso podemos aplicarlo en muchas otras áreas de nuestra vida. ¿Qué cosas hay alrededor nuestro que nos están invadiendo y qué estamos haciendo sobre ello respecto a eso? Hay muchas cosas que de pronto quieren venir a tomar el lugar que a nosotros nos corresponde, y si nos quedamos cruzados de brazos, si no decimos nada, pues sencillamente vamos a tener problemas. En segundo lugar, este aspecto de el Señor, Jehová, Yahvé Sabaoth, que quiere decir combatir, como dije, que quiere decir ejército, se aplica también a todo discípulo. En el Antiguo Testamento a los levitas. Los levitas que rendían culto al Señor. Y dice ahí
que los que eran de 25 años arriba debían prestar servicio. Servicio. ¿Y qué es esto? Desde esta perspectiva quiere decir que cuando nosotros, como los levitas, ministramos al Señor, ese servicio se convierte en un combatir, en una guerra. Cuando nosotros nos reunimos como hoy y estamos en el Espíritu y estamos compartiendo la palabra o estamos alabando al Señor o estamos orando o estamos haciendo todo aquello que tiene que ver con el ministerio, todo, esa es una guerra espiritual. Si no fuera así, si de este altar, de estos altares, de todos los lugares donde se glorifica al Señor, no subiera un olor fragante al Señor, entonces el diablo, las tinieblas, la injusticia, la maldad, ahí sí que reinarían para siempre y no habría ninguna esperanza. Pero quiero que sepas esto, mire, cuando tú oras, cuando tú alabas, cuando tú trabajas, cuando tú sales, cuando tú entras, cuando tú cocinas, cuando tú haces aseo, cuando tú haces un proyecto, cuando vas, cuando vienes, cuando entras, cuando sales, todo eso es una acción que el Señor te ha dado como soldado de su ejército, y en esas acciones que deben ser justas y rectas y sometidas a la voluntad del Señor, vas a pelear una batalla que será parte de la victoria de una guerra al final. Qué interesante que Sabaoth o Saba, esa partícula, se aplica a nosotros, se aplica a los sacerdotes, se aplica a aquellos que levantan manos santas, a aquellos que ministran al Señor, a aquellos que no piensan solamente en sí mismos, sino que piensan en los que están alrededor, que no piensan solamente en su salvación, sino que quieren compartir la salvación con otras personas. Son aquellos que hacen la guerra. Esto, de principio a fin, es una guerra espiritual. Comenzó en el Edén y terminará en el Apocalipsis con la victoria absoluta de parte del Señor. Así que tengamos en cuenta esto, que es muy importante entenderlo para nuestra bendición y la bendición de otros. Pero en tercer lugar, también es importante entender, o nos revela la palabra, que Dios es el Señor de los ejércitos, Jehová, Yahvé, Sabaoth, en los momentos más críticos y difíciles de la vida de su pueblo, en aquellos momentos de dureza, y no críticos y problemáticos porque hay cosas que atentan de afuera hacia adentro, sino más bien por la actitud del pueblo, por la actitud de su familia, de su iglesia, cualquiera que sea la palabra, es práctica ponerla ahí en ese sentido. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el libro de Jeremías, que es un libro que habla mucho de estas acciones de Dios, menciona al Señor como el Dios de los ejércitos 82 veces. Ahora, un buen reto para algunos de ustedes, digo algunos porque no todos se le miden, pero si leen Jeremías, ¿por qué no subraya todos aquellos pasajes donde habla el Señor de los ejércitos, Dios de los ejércitos o los ejércitos? Y los cuenta y mira a ver, y además aprende a qué se aplicaba cada una de estas cosas. Pero por ejemplo, en el capítulo 9, verso 14 de Jeremías, dice: antes se fueron tras la imaginación de su corazón en pos de los Baales. Aquí la intervención, mire, Baales son sinónimo de huestes espirituales de demonios, idolatría, dioses que, influidos los hombres por Satanás, hombres impíos, hombres sin temor de Dios, crearon, levantaron e hicieron toda una construcción filosófica demoníaca de culto, en donde inclusive, como todos sabemos, se sacrificaban, incluyendo a los mismos hijos, a los niños pequeños. Por tanto, dice el Señor,
Así dice el Señor de los ejércitos, Sabaoth, Dios de Israel, a este pueblo que actúa así, que lo dejó a él, que lo abandonó, que fue duro de corazón, que fue ingrato. Por tanto, a este pueblo les daré a comer ajenjo y a beber aguas de hiel. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y cómo está hablando ahí Dios? Está hablando como el jefe de los ejércitos, como el Dios de los ejércitos. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre puede cosechar circunstancias, no porque Dios interviene directamente, porque Dios muchas veces no lo hace así, aunque en algunas ocasiones toca directamente a una persona, pero Dios actúa en las circunstancias. Él no tiene que venir y tocar tu vida. Además, si lo hiciera, seríamos destruidos directamente. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que lo que nosotros sembramos, eso cosecharemos. Y aquí era así: si el pueblo sembraba infidelidad, sembraba mentira, odio, maldición, abominación, desobediencia, le daba la espalda a Dios, eso mismo iban a cosechar, porque los dioses a quienes servían esas naciones paganas, es decir, las personas sacerdotes de esos dioses, los iban a oprimir. Un rey pagano que simplemente nunca pensaba en hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad de cautivar, de alcanzar, de conquistar una tierra, de conquistar familias, de conquistar ejércitos, ese mismo rey iba a destruir a estos que eran pueblo de Dios por no haber obedecido a Dios. Es decir, en cierta forma Dios no tenía que moverse, pero Él estaba ahí, en control de todo, diciéndole: ¿se dan cuenta? Lo que usted siembre, eso cosechará. Pero también, no solamente el Señor, y esa es la gran misericordia de Dios, no solamente Él actuaba como el Dios Sabaoth, Dios de los ejércitos, para castigar cuando era necesario hacerlo, no porque Él fuera un Dios castigador, ya lo estamos viendo, sino que Él también actuaba a pesar de eso como el Dios de la liberación. Y por ejemplo, en Jeremías 31:23 dice: así dijo Yahvé Sabaoth, Dios de Israel, el Dios de los ejércitos: cuando yo los restaure de su cautividad, dirán otra vez estas palabras en Judá y en las ciudades. Está hablando a ese aspecto de Judá. Cuando yo los restaure, porque también a ellos se fueron detrás, por allá, hicieron lo que querían y Dios tuvo que intervenir. Pero el Señor dice: cuando yo los restaure, porque mira, la gran misericordia de Dios es que a pesar de que nosotros no hagamos lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, a pesar de que la gente, y hablo del pueblo de Dios, no de la gente impía, porque los impíos simplemente no tienen otro camino, otro recurso, no tienen otro destino. Por eso es que nosotros tenemos que compartir la palabra, y compartirla desde la fidelidad, lealtad, convicción de parte de Dios y de nosotros, para que esas gentes puedan volverse al Señor. Pero la misericordia de Dios para aquellos que actúan mal, es decir, aquellos que le conocieron, nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, que se va, le da la espalda, Él dice: yo los alcanzaré. Tarde o temprano el Señor se ha comprometido. Cuando Él hace pacto con nosotros y nosotros con Él, Él lo toma en serio. Y puede ser que haya alguien que se desvíe, alguien que haga su propia voluntad, alguien que inclusive se ponga en contra de Dios, que dude, que diga palabras que no son. El Señor espera, porque ya hizo pacto con Él. Y va a esperar que a través de la presión que tiene que vivir, tenga que volverse a Dios, y entonces cuando se vuelva, siempre hizo la palabra, cuando se vuelvan, entonces yo los oiré y yo los liberaré. Esa es la gran misericordia del Señor por siempre. Y vamos a pasar entonces ahora a lo que encontramos en el Nuevo Testamento.
En el Nuevo Testamento también, por supuesto, porque aquí no hay cortes, no hay etapas, no hay capítulos aparte. Todo es un progreso y un proceso que el Señor tiene. En el Nuevo Testamento, Él es el Señor de los ejércitos, Sabaoth, que estamos diciendo, porque Él tiene el poder para cumplir sus promesas. Promesas que son de salvación en medio de la infidelidad de su pueblo, como lo dijimos anteriormente. Por ejemplo, pues el Señor prometió un profeta que vendría de la raíz de David, un reino que no tendría fin, y Él lo cumplió en la persona de Jesucristo. ¿Quién y qué persona y qué grupo, con excepción de algunos pequeños dentro del pueblo, estaba haciendo la voluntad de Dios? Todos se habían pervertido, todos se habían desviado, todos habían interpretado mal, todos habían hecho todo un culto hacia ellos mismos, como Jesús lo dijo, y se habían olvidado de Dios. Sin embargo, Dios vino para salvarnos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, escribió posteriormente Pablo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pablo era un judío. Había sido Saulo, perseguidor de la iglesia, celoso de la ley, pero estaba errado. Sin embargo, finalmente comprende que a pesar de esa enemistad con Dios, ellos fueron alcanzados por el amor de Dios. Así que el amor del Dios de los ejércitos, que tiene todo el poder para destruir y para traer justicia, espera conversión y arrepentimiento y está dispuesto aún a entregar su propio Hijo para que nosotros nos volvamos a Él. Por eso en Romanos 8:29 dice: a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Mire qué fe, si podemos decirlo nosotros así, qué fe la del Señor, que espera que haya algunos predestinados, o mejor dicho, que los predestinados, los escogidos, lleguen a ser como Jesús. Bueno, alguien diría, bueno, el Señor creo que podría estar un poco satisfecho con que la gente responda a la salvación, con que responda a su amor, a su misericordia, que la sangre de Cristo lo limpia, que sus pecados sean perdonados y a que se mantenga por lo menos en un buen juicio mientras se muere y va para el cielo. Pero Dios no está pensando en eso así nomás. Él no es tan corto de vista, tan corto de propósito. Él quiere que sus escogidos, los que Él llama, aquellos que son sus soldados, sus discípulos, sus ministros, crezcan y lleguen a ser como Jesús, su Hijo amado. Él tiene el propósito, cuando hablamos, Él tiene grandes propósitos para ti. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué queremos decir? ¿De qué hablamos? De que el Señor te va a prosperar, te va a bendecir, te va a cuidar, no te va a venir plagas sobre ti, etcétera, todo eso, las cosas van a salir bien, tus hijos van a ser... ¿Es eso? Eso son añadiduras otra vez. Pero el propósito de Dios está aquí en Romanos 8:29. Él te salvó y me salvó para que nos parezcamos a Jesús. Él quiere formarnos de tal manera que realmente todos nos parezcamos a Cristo, seamos sus discípulos, reflejemos su gloria y podamos mostrarle al mundo que realmente hay un propósito glorioso de Dios para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Entonces, Dios, por otro lado, el Dios de los ejércitos, mire cómo tiene un perfil, o muchos perfiles como lo hemos visto, ¿no? Es Padre de misericordia, de quienes sufren injusticia de parte de los ricos opresores, quienes por sus maldades recibirán un justo castigo. Y es así que también se menciona en este paso una intervención de Dios como el Señor de los ejércitos, como Sabaoth,
He aquí, dice Santiago 5:4, he aquí el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, los ricos. Santiago comienza a decir, vamos ahora ricos vosotros, ¿qué tal cosa? ¿No? Está diciendo esto. Dice, ese jornal de los obreros que han trabajado honestamente, justamente, clama cuando no se les paga, cuando lo tergiversan, cuando tratan de sacar provecho, clama, y los clamores de los que han cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos no es alguien solamente que está allá arriba en el cielo mirando a ver dónde hace guerra para destruir a los malvados y todo eso. Por supuesto, los malvados mismos se destruirán porque no tiene, Dios muchas veces, como dije, no tiene que intervenir directamente, aunque lo hace. Pero aquí hay un Dios de los ejércitos que se identifica con el sufrimiento y el dolor de quienes no tienen posibilidades o muchas posibilidades o tienen menos posibilidades, los jornaleros, los trabajadores, aquellos que son explotados por quienes tienen más riqueza, y Él está viendo eso. Y no solamente pensemos en los ricos, que es para quienes dice eso, pero tal vez algunos que no son tan ricos económicamente hablando, no han explotado, no han engañado, no han hecho cosas que no deben hacer en negocios o en cosas que deben transmitir a otros. ¿Cómo se transmite? Con verdad, justicia, rectitud, transparencia. Entonces, dice también en Isaías 5:9, ha llegado a mis oídos de parte del Señor de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y está hablando a aquellos que acumulan casa tras casa, acumulan finca tras finca, tierra tras tierra, bienes tras bienes. Y solamente para su propio orgullo y comodidad, y se olvidan de la gente necesitada. Él dice, eso ha llegado a mis oídos. Y esas casas, dice, esas casas quedarán asoladas y sin morador, las grandes y hermosas. ¿Usted no ha visto ya en todas estas historias nuestras aquí en Colombia de riqueza exorbitante, de muchos que tuvieron fincas, tuvieron, no sé, mansiones con todos los lujos abandonadas? Porque solamente pensaron en ellos. Además de que su origen, el origen de sus negocios era completamente injusto e ilegal. Ahora, finalmente, yo quisiera mostrarles aquí un aspecto muy importante y con el cual vamos a concluir esta mañana en esta reflexión, que espero que nos ayude. Yo sé que sí, a mí me ayuda a entender, mirar esto un poquito, para que tengamos una mejor comprensión, mayor temor del Señor y mayor motivación para servirle con todo el corazón. Finalmente, entonces, vemos a Israel como el ejército de Dios. Ya estaba como incluido en todo eso, pero Israel fue llamado para ser el ejército de Dios. En Éxodo 7:4 dice Dios, cuando estaba previo a la liberación del pueblo de Israel de Egipto, dice, y Faraón no los escuchará. Le estaba diciendo a Moisés y Aarón. Pero recuerde, yo pondré mi mano sobre Egipto, dice el Señor, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto, con grandes actos justicieros. Tiene que ver con esta parte de ser levitas, ministros, discípulos. Pero aquí habla específicamente mi ejército, un ejército muy especial, un ejército soñado, aunque con muchos fracasos, pero es el corazón de Dios, es mi pueblo. Sacaré a mi ejército.
Imagínense un ejército como el que había en Egipto, esclavo. No tenían muchas oportunidades, pero es que Dios se especializa en ver en nosotros lo que nosotros ni imaginamos. Él ve en ti lo que tú no imaginas. Tú eres para Él una persona especial, una persona que puede llegar a desarrollar muchas cualidades, todo tu potencial. Aunque te sientas allí triste, arrinconado, a veces vapuleado, a veces deprimido, qué sé yo, lo que sea, lo que venga. El Señor no te ve así, sabe que jamás el Señor nos ve así. Nosotros nos podemos ver en nuestro fracaso, pero nos ve como soldados de su ejército, poderoso, bien puestos, plantados, como David. Allí se paró frente a Goliat para decir, yo aquí vengo a defender el nombre del Señor. Muchos despreciaron a David y dijeron que que va pobrecito, no. Desde Saúl le dijo, usted no tiene ninguna experiencia, y aquel es un gigantón, desde su juventud ha estado ahí peleando. Pero David dijo, no, ya trataron de poner una armadura, la natural, y él no pudo con eso, porque esa no es la armadura. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Así que David tomó sus armas, las armas que él había desarrollado, potencializado, y con esas armas fue y derrotó al gigantón aquel Goliat que venía asustando al pueblo y maldiciendo al pueblo, y allí tuvo una gran victoria. Y entre otras cosas, David le dice, usted viene a mí con lanza, jabalina y todo ese tipo de armas modernas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová Sabaoth, de los ejércitos, y Él me va a entregar tu vida, y tú vas a ser el escarnio de todo el mundo, y todo este ejército va a ser destruido. Esa es la seguridad y la certeza con la cual debemos acercarnos al Señor. Así que tanto nosotros, todos nosotros, como tú y yo, pertenecemos al ejército de Dios. Pero como soldados tenemos una guerra que pelear, una guerra que se estableció desde el principio. Y esa guerra, dice la palabra, que nuestros enemigos son muy concretos. Hay 3 enemigos, todos lo sabemos: el mundo, la carne y el diablo. Y tenemos que ser muy conscientes de esto. Aquí es donde está un poquito el aspecto clave del asunto para formar una vida que sea realmente instrumento en las manos de Dios. Una vida que realmente comprenda el propósito de Dios. Una vida que no se refunda en cosas por aquí o por allá, en ideas, en pensamientos, en razonamientos humanos, en ideologías, inclusive en teologías que muchas veces no tienen mucho sentido y mucho contenido. Pero se lo voy a decir en este momento. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces es tener muy en cuenta estas advertencias de la palabra. El mundo es el sistema pagano, idólatra, hedonista y materialista que se desarrolla hacia un camino de destrucción. La Biblia dice, ustedes, dijo Jesús, ustedes no son del mundo, como yo no soy del mundo. Juan 17, 16. Y en 1 Juan 2, 15 a 16, todos hemos leído este pasaje, dice, no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre de Jehová Sabaoth no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿verdad? Mundo y carne están ahí juntos. Los deseos de los ojos, incluye los deseos de la carne. Y la soberbia de la vida, todo eso es manifestación de un hombre de pecado no redimido. Dice, todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. Esas cosas no vienen del Señor de los ejércitos, sino de un mundo corrupto. Y Él dice que no debemos amar a ese mundo, a ese sistema. Y debemos estar muy alerta respecto a eso.
En Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Habla del diablo, del demonio, del que tiene cierto poder y autoridad sobre las naciones, sobre los sistemas, y que tiene gobierno allí en los montes, pero que el pueblo de Dios va a conquistar para traer el reino de Dios ahí, para establecer la autoridad de Cristo ahí. Entonces, el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Bueno, el Señor dijo que sería echado fuera. Y cuando yo, dijo el Señor, sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Dos fases de Jesús siendo levantado. Número uno, cuando fue puesto en la cruz del Calvario, levantado en esa cruz. Él, ahí se centró la mirada de toda la humanidad, de antes, en el momento y después. Fue levantado y todo el mundo tiene que mirar esa cruz. Toda la tierra, toda la humanidad tiene que mirar esa cruz. El segundo levantamiento fue su ascensión. Él, después de 40 días de estar charlando con sus discípulos, recordando las palabras y trayendo a mente el propósito de él, les dijo, yo me voy, les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Y luego un ángel dijo a sus discípulos que estaban mirando al cielo como el Señor subía, dijo, así como Él se fue, así mismo vendrá. Y entonces vendrá como el Señor de los ejércitos para dar el pago a cada uno conforme hayan sido sus actos, conforme hayan sido sus acciones, conforme hayan entendido, conforme hayan andado, conforme le hayan dado el lugar a Él. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, este es el espectacular tiempo, forma, expresión de Dios, como el Dios de los ejércitos, que tiene todo bajo control, que usa todo para su propósito, y que su propósito es rescatarnos a ti y a mí, de nosotros mismos, del pecado, del mundo, de la carne, del demonio, y hacernos instrumentos útiles, instrumentos de tal calidad cuyo reflejo sea el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y te ayude a caminar en Él. Padre, gracias por esta palabra. Bendigo estas familias, bendigo estas personas, Señor, que con todo el corazón han dispuesto este tiempo para ti, para recibir tu palabra. Espíritu Santo, gracias por ministrar a sus vidas y traer sanidad, restauración y romper toda maldición, todo pecado, toda obra de la carne, toda mundanalidad que pueda haber allí, Señor. Tráenos a conciencia, revelación esas áreas, esas cosas que no son tuyas y que nos están haciendo perder el tiempo y nos están desviando de tu propósito. En el nombre de Jesús yo les rodeo con tu misericordia, con tu gracia, con tu amor, con tu bendición, y declaro que este es un ejército poderoso, el ejército de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy escuchamos de un nombre muy poderoso, Sabaoth, que significa Rey de los ejércitos. Esa batalla que vivimos diariamente, podemos estar confiados porque tenemos al Rey de nuestra batalla. Amén, así es. Así que les animamos a que todos ustedes y nosotros avancemos confiados de que la victoria es nuestra, porque el Rey de los ejércitos está a nuestro lado. Bendiciones. Bendiciones.